Grace es profesora en una secundaria, explica temas de física y demás, pero ¿cómo pasó de estar en un salón de clase a no saber qué hace en una nave espacial muy lejos de casa? Acomódate que te resumo el toque Proyecto Hail Mary. El Sol está en peligro, ya que hay ciertos puntos que están consumiéndola poco a poco, y se cree que en 30 años la Tierra puede enfriarse unos 15 grados, causando así una gran crisis mundial. Grace despierta de un coma inducido. No recuerda absolutamente nada, ni cómo llegó, ni a qué vino. Poco a poco irá recobrando su conciencia, pero no está sola en esta nave. Resulta que tuvo dos compañeros más que no sobrevivieron al viaje. La doctora Strat está en busca de Grace, ya que no es solo un profesor. Resulta que es un gran científico y biólogo, que prácticamente perdió su carrera por unos artículos donde defendía su postura que el agua no es necesaria para la vida fuera de la Tierra, y por llamar desperdicio de carbono a uno de sus colegas en plena conferencia del UNESCO. Así que la doctora Strat le tiene una oportunidad para probar su teoría, revisando las muestras de la línea Petrova. La línea Petrova es una línea de microorganismos llamados antrófagos que por alguna razón están desplazándose desde el Sol a Venus, debilitándola poco a poco. Y como éstas sobreviven a la misma superficie del Sol, pueda que haya una pequeña posibilidad de que sea una forma de vida que no necesitan agua. Así que por esta razón decide revisarlas. Grace hace los experimentos necesarios para ver si son seres vivos, descubriendo que son células extraterrestres vivas, pero muriendo inmediatamente, lo que permite examinarlas, identificando que a pesar de sobrevivir en el Sol, estas están compuestas casi en su totalidad de hidrógeno, oxígeno y algunos elementos más. Así que la única idea original que tuvo se fue a la basura. Pero a pesar de todo esto, accede a quedarse en el proyecto. Grace necesita saber por qué estos astrófagos se dirigen a Venus y por qué les gusta tanto el CO2 y por qué no se dirigen a Mercurio, que literalmente está mucho más cerca. Así que construye una caja para hacer un tipo de experimento, descubriendo que sí les encanta el CO2 y eso no es todo. Estos bichos necesitan de este CO2 para reproducirse, así descubriendo la manera de multiplicarlos. Inmediatamente lo lleva a un congreso secreto con más científicos mundiales. Todos están en la misma misión de salvar al Sol. Expone su descubrimiento ante estas personas, pero le piden el tiempo que demoraría reproducir 2 millones de kilogramos de estrófono. Ya que él no sabía, empiezan a explicarle el proyecto Hail Mary. El Sol no es la única estrella que muere, pero a 11.7 años luz existe una estrella inmune a esta, Tau Ceti. Por ello necesitan a Grace, para así reproducir este astrófago que serviría como combustible para estas naves. Tengamos en cuenta que estas naves prácticamente viajan a la velocidad de la luz. Grace les prepara un sepelio a sus compañeros de la nave, prometiendo cumplir con la misión, pero aún sin recordar si habló alguna vez con ellos, pero aceptando la gran tarea que tiene muy lejos de su hogar. Grace no sabe nada sobre cómo pilotar la nave, pero por necesidad irá aprendiendo poco a poco, así llegando a la órbita de Tau Ceti, descubriendo que los astrófagos también están invadiéndola, pero por alguna razón no es consumida, y también no es el único ser vivo cerca de Tau Ceti. Grace se asusta, trata de escapar pensando que es un tipo de invasor, pero siendo alcanzado siempre por este tipo de vecino especial. Este vecino empieza a lanzarle cosas, pero más que ataque quiere enviarle un mensaje, así que luego de varias lanzadas, Grace decide recoger este objeto, aunque con algunos inconvenientes. Trata de estudiarlo, descubriendo que está hecho de xenón, algo incoherente ya que el xenón es un gas. Pero bueno, en el espacio todo es posible. Logra abrir este objeto, descubriendo que es un mensaje de parte de nuestro vecino espacial. Este extraterrestre está muy lejos de casa, exactamente proviene de Eridiano. Grace responde a este mensaje de la misma manera, lanzándole otro mensaje, logrando comunicarse cada vez más hasta hacer un puente entre estas dos naves. Grace decide cruzarlo para saber quién es este ser vivo que le está mandando mensajes, teniendo así su primer contacto. Este Eridiano se comunica a través de figuritas, pidiéndole que vuelva a su nave para tener una mejor conexión, permitiendo así que no esté flotando todo el rato, ya que preparó la gravedad exclusiva para Grace. Nuestro vecino alienígena es un tipo de araña de 5 patas, de aspecto rocoso. Al parecer es amigable. Copia las acciones de Grace, pasando un momento gracioso entre ellos. El Eridiano le da un regalo mostrándole un tipo de esposas que Grace no entiende. Este bichito le pide que se quite el casco, pero Grace no accede porque obviamente moriría en el acto. Pero no entiende lo que quiere decir este bicho, hasta que se pone a pensar que aquellas esposas son 2 anillos de 8, o como se conoce el oxígeno de manera molecular, y como son 2, representa totalmente el oxígeno respirable. Así que luego de muchas dudas decide quitarse el casco, descubriendo que este Eridiano no solo arregló la gravedad para él, sino también lo hizo respirable. Grace se da cuenta que el Eridiano está por el mismo motivo que él, buscar una solución para la línea Petrova. Grace empieza a llamar a nuestro vecino Rocky. Rocky es un ser que es prácticamente ciego,
necesita de una superficie para poder ver o percibir algo. Debido a su dificultad para comunicarse, decide usar la computadora como traductor, enseñándole así palabra por palabra. Rocky y Grace son seres totalmente distintos, ya que no pueden vivir en el mismo entorno. Pero aún así es interesante el lazo que están formando. Son dos seres que están muy lejos de casa, completamente solos, pero de alguna manera se tienen el uno al otro, motivo por el cual los vemos interactuar mucho. Rocky no era el único en su nave. Al inicio eran 23 eridianos, pero ya lleva 40 años en la absoluta soledad, motivo por el cual este eridiano se emocionó demasiado al encontrar una nave cerca de él. Rocky se muestra siempre pacífico con Grace. Es muy inteligente, es capaz de construir cualquier cosa con sus manos, pero su especie tiene nulo conocimiento sobre relatividad y radiación, motivo por el cual murieron todos sus compañeros de Rocky. ¿Y por qué Rocky no murió con ellos? Es por los astrófagos que estaban cerca de su taller en la nave, ya que estos prácticamente le sirvieron como una barrera ante esta radiación. Grace y Rocky perdieron a toda su tripulación, motivo por el cual deciden trabajar juntos para salvar a sus estrellas. Combinando sus talentos van haciendo más amena esta relación y más posible la salvación del Hail Mary. Lo triste es que Rocky cree que Grace volverá a casa, lo que no sabe es que el combustible sale suficiente para un viaje de ida. Así que cuando descubra la solución, la mandará a la Tierra y ahí se quedará a morir lentamente, quizás por inanición o lo que pasa en su soledad. Grace se quiere ir a dormir, pero Rocky no quiere dejarlo ir por nada del mundo, porque cree que es como en su planeta. Los eridianos al dormir no despiertan por nada del mundo, no se mueven, motivo por el cual necesita de alguien para cuidar de ellos, haciendo que Grace acepte, así que prácticamente se vuelven roomies espaciales. Viajamos al pasado, conocemos un poco más de la tripulación que murió en el viaje. Todos ellos saben que van a morir, pero no están tristes por su muerte. Mientras que tengan a alguien por quien dar su vida sin condiciones, ellos lo harán sin dudar. Algo que Grace obviamente no entiende, porque desde el inicio de la película nos muestra que es alguien totalmente solitario. Rocky decide mudarse con Grace, con un tipo de bola que impide que muera en el ambiente de Grace, así que Grace ya tiene un nuevo rumbo. Grace se ve asqueroso cuando come. ¿Y tú cómo te ves cuando comes? ¿Me veo hermoso? Ay, no, qué asco. Juntos deciden que descansarán en la órbita del planeta más cercano a la estrella Tau Ceti, para así descubrir qué es lo que hace que la estrella no sea consumida. Rocky y Grace empiezan a empatizar más entre ellos. Grace le muestra cómo es la Tierra, Rocky está emocionado porque los dos volverán a casa, pero Grace no tiene manera de decirle la verdad, así que Rocky será el único que volverá a casa. Cantan juntos, duermen juntos, todo mientras llegan a Tau Ceti para recoger las muestras. Grace le pregunta qué es lo que más extraña. Rocky le menciona que a su pareja lleva más de 150 años con ella y ya pasó 40 años sin verla. Rocky le hace la misma pregunta y, como mencioné, es alguien solitario. Sí tuvo una pareja, pero ahora no tiene a nadie. Nadie en la Tierra, ni siquiera familia. Quizás sea la razón por la cual está en el espacio. Llegaron al planeta, así que toca empezar la misión. Activando luz infrarroja, presenciamos un festival de luces. Grace bautiza el planeta con el nombre de Atron, como la novia de Rocky en la película, y nuestro amigo rocoso. Grace revisa las muestras tomadas de Atron, notando algo curioso. No encuentran cambios en el astrófago, no se reprodujeron, pero nota algo más que eso. Encuentra vida, y no solo astrófagos, sino también protozoos, bacterias y más tipos de vida, descubriendo así que hay vida en ese planeta, y con eso la gran respuesta para este problema. La Bay de Atron es la respuesta. Hace un tipo de equilibrio que se come a los astrófagos y evita su sobrepoblación, impidiendo que haga daño a su estrella. Tomarán muestras de este tipo de vida en la atmósfera de Atron, para reproducirlo en sus planetas y evitar la muerte de sus estrellas. Rocky construye una cadena de 5 kilómetros, que servirá para recoger las muestras, mientras Grace aprende a ser un buen piloto de la nave, o bueno, al menos eso intenta. Rocky se da cuenta que Grace graba todo lo que hace, ya que todo esto será enviado por una sonda para que en la Tierra puedan entender lo que aprendieron, lo cual es raro para Rocky, porque le pregunta de por qué no lo hace él mismo cuando va a la casa. Grace le confiesa que su viaje solo tiene un boleto para ida, así que no podrá volver y morirá en el espacio. Esto es injusto para Rocky, siempre pensó que Grace volvería a su hogar, no puede creer lo cruel que es su misión, está condenado a morir por salvar a su planeta. Rocky no puede permitir esto, así que le ofrece parte de su combustible, aunque esto haga que Rocky demore 6 años más en su regreso. Grace no acepta esto, pero Rocky ya vio morir a toda su tripulación, así que no permitirá que muera su amigo, con quien salvará su planeta. Grace empieza a llorar de felicidad, su relación con Rocky se ha vuelto muy íntima, a tal punto de que Rocky acepte demorar en su viaje, aunque no esté obligado a hacerlo. Pero antes de seguir volvemos al pasado. Están en las pruebas finales para los científicos que van a viajar, pero quizás aquí esté la razón de que Grace esté en el espacio. Todos los científicos a prueba mueren, debido a unos fallos provocando una gran explosión. La película omite algo importante, estos científicos eran portantes de un gen raro que les hacía aguantar comas inducidos, algo que sus compañeros no aguantaron, ya que Grace
sí, aquellos que murieron en esa explosión eran los únicos portadores de este gen. Y como la doctora no sabe qué hacer, no queda nadie, salvo él para ir al espacio, así que obliga a Grace, dopándole e induciéndole al sueño, pero aparte aplicándole una droga, para que cuando despierte olvide completamente qué pasó con él, y cuando ya recuerde, esté totalmente involucrado en el tema, a tal punto que ya no haya marcha atrás, y así Grace haga sí o sí su trabajo. Grace nunca quiso volar al espacio, ya que no tenía por qué arriesgarse como lo hacía el resto de su tripulación, pero fue justo ahí cuando conoció a Rocky, alguien que sí está dispuesto a darle tiempo de su vida, ya que 6 años no son solo números, y mientras sea por su amigo, Rocky no tiene problemas con ello. Llegó la hora de tomar las muestras. Rocky pescará las muestras con su cadena, mientras que Grace saldrá de la nave y recogerá las muestras. Justo cuando llegue la hora, Grace tiene inconvenientes en la cubierta. Logra recoger el recolector, pero es embestido por una parte de la nave, perdiendo así el recolector y un momento la conciencia. Es su última oportunidad. Si no se llevan ahora, quizás no lo hagan nunca. Así que, a pesar de que Rocky le ruegue que vuelva a la nave, que lo pueden hacer otra vez, se avienta en busca del recolector. Y llega a salvarse de milagro, ya que están muy dentro del planeta, la gravedad está que los jala. A tal punto que está empezando a aplastar la nave, ya que no está diseñada para pasar atmósferas, haciendo que tengan muchos problemas para poder salir. Grace se acelera para poder salir de la atmósfera, apagando los motores, ya que cree que salió de la órbita, pero hay una fuga en uno de los compartimentos de combustible. Así que, aunque pierda combustible, toca expulsarlos. ¿Es esto o morirán víctimas de la caída? Grace logra expulsar uno de estos, pero en el intento de expulsar el último sufre un gran golpe que lo deja inconsciente. Están perdidos, no hay nadie que apriete el último botón para liberarse. Y aquí vemos la mayor muestra de valentía de alguien, y lo sorprendente que no es humano. Rocky no puede permitir que su amigo muera, está totalmente desesperado, así que a pesar de que sabe que el ambiente de Grace lo mataría, sale a presionar este último botón, y a pesar de estar quemándose en vida, lleva a Grace hasta una camilla, y lo pone a salvo mientras él sigue muriendo poco a poco. Y lo más increíble aún es que Grace despierta luego de este golpe, encontrando a Rocky, quien está casi moribundo. Y Rocky aún sigue despierto, no ha descansado nada mientras Grace se recuperaba. Grace, viendo esto, le pide que duerma, pero que por favor despierte. Pero antes, Rocky le había dejado un último mensaje: salva la Tierra y salva a Annie. Grace no sabe qué hacer para recuperar a Rocky. Le prepara unas cámaras de calor, todo para poder ayudarla a recuperarse. Pero en memoria de su amigo empieza a buscar la solución para todo lo que tiene. Así que Grace hace pruebas con estas células, descubriendo que efectivamente los astrófagos desaparecían con estos. Por fin encontró la forma de salvar a la Tierra. Pasó de ser un gran biólogo y científico, de haber sido expulsado por algunas cosas que él había defendido, a haber encontrado la salvación para todo su planeta, llamando así a estos bichos como antrófagos taumebas. Grace usa los recipientes de xenonita de Rocky, ya que recordemos que todo lo que puede hacer Rocky hasta su nave está hecho totalmente de xenonita, encontrando así la solución para esto. Los recipientes de xenonita, las células, no mueren y pueden ser llevadas hasta el planeta de cada uno. Grace sigue esperando que su amigo despierte, pero en eso Rocky está vivo. Grace todavía no lo asimila y cuando entra en razón solo llora mientras abraza a su gran amigo. Grace le muestra todo lo que lograron. Rocky y Grace lo lograron, dos seres totalmente diferentes, cada uno moriría en el ambiente del otro, pero encontraron la forma de tener una gran amistad, con sus limitaciones, pero siento que esta es la definición de una verdadera amistad. Cada uno cuidó del otro en su momento más vulnerable. A pesar de lo muy dañado que estuvo Rocky y a pesar de quedarse 6 años más en el espacio, hizo todo por su amigo. Por ello, cuando Grace le está dando regalos de la Tierra, como su computadora para hablar, incluido conocimiento de la Tierra, y una pelota que representa la Tierra, le menciona que no hace falta regalos. Tú me diste todo, Rocky. Llegó la hora de separarse. Grace volverá a la Tierra. Rocky le dice que nadie lo verá dormir, así que es muy valiente. Y como se conocieron en el inicio, se despiden con unas señas y separándose para no verse nunca más. Pero en medio de su sueño profundo despierta por unas alertas en la nave. La taumeba evolucionó atravesando la xenonita, algo terrible porque toda la nave de Rocky está hecha de xenonita. Así que Grace no sabe qué hacer. Si vuelve a casa o salvar a Rocky, volver y ser un héroe o arriesgar todo por salvar a tu amigo. Así que prepara unas grabaciones y manda todo por sondas a la Tierra. Ya descartado totalmente volver a casa, se encamina en la búsqueda de su amigo Rocky. A pesar de no saber si lo va a encontrar vivo o muerto o si encontrará en la nave, él se arriesga como lo hizo Rocky. Grace encuentra la nave de Rocky, está desesperado, piensa que su amigo ha muerto, no responde al ruido, pero luego de un momento, Rocky está vivo. Grace llegó a tiempo para evitar una gran tragedia. En la Tierra, la doctora recibió su mensaje, mostrándonos que la Tierra ya estaba en graves problemas de temperatura.
haciendo de Grace un gran héroe, ya que esta línea Petrova desaparecerá totalmente. ¿Y qué pasó con Grace? Grace ahora habita en un domo diseñado exclusivamente para él, inspirado en los ecosistemas que alguna vez le mostró a Rocky. Grace está tranquilo viviendo en este mundo. Después de que Grace ayudara a salvar su mundo, su amigo le devolvió el favor, convirtiendo a Eridia en un verdadero hogar para su humano. Aunque Rocky le informa que los científicos eridianos ya tienen todo listo para su viaje de regreso a la Tierra, le pide un favor muy especial: que retrase su decisión lo máximo posible para que puedan seguir juntos al menos un tiempo más. Así, mientras lo medita, Grace pasa sus días enseñando a los pequeños eridianos, encontrando paz y un nuevo propósito en su hogar adoptivo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Y no olvides dejar tu comentario. No olviden tomar agüita y conmigo hasta el próximo video. Chao, chao.